Entonces a la sesión extraordinaria de hoy día 22 de diciembre. Primer punto, justificación de la convocatoria. Bueno, simplemente dar cuenta de la auditoría de gestión del Ayuntamiento de Arico, y si quieren paso a leerles el informe de intervención. Primero... primero justificar, perdón. justificar la convocatoria. Sí. La convocatoria está justificada por los plazos que tenemos para presentarla y sobre todo porque está afectada por el fondo de financiación del Fondo Canal. Muy bien. Vale, pues entonces pasamos a votar. Partido Socialista. Grupo, si se puede. A favor. A favor. Vale, pues grupo mixto a favor, soy a favor y CCN a favor. Segundo punto, auditoría de gestión del Ayuntamiento realizada en base al 31 de diciembre de 2014, prevista en la Ley 3 del 99 de 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal. Es la toma de conocimiento de la auditoría de gestión del Ayuntamiento. Toma la palabra el concejal de Hacienda. Pues comentaba antes, paso si quieren es simplemente dar cuenta de lo que ya hemos venido realizando tiempo atrás con el Pleno, con la exposición pública y ahora pues este último paso que es la auditoría, y si quieren paso a leerles el informe de intervención. Primero, el objeto de este informe no es otro que resumir los datos más significativos a juicio de quien suscribe de la auditoría, en este caso de Mati, que es nuestra interventora accidental, referida a la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2014. Segundo, la valoración general establecida a través de la presente auditoría pone de manifiesto en la página 14 de la misma que se presenta una evolución positiva en lo relativo a la gestión económico-financiera y presupuestaria en relación al ejercicio 2013. No obstante, los indicadores de salud financiera establecen que la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, salvo el ahorro neto, se sitúan por encima de los niveles exigidos. Entre los indicadores de salud financiera que más claramente nos señala la fortaleza o debilidad de la estructura económica de la corporación es el ratio del remanente de tesorería, el cual acumula todos los saldos pendientes, tanto de cobrar como a pagar, así como el efectivo resultante de la actividad económica que se viene dando en este y en todos los ejercicios anteriores, pudiéndose comprobar su disminución respecto al año anterior, lo que se traduce en un decremento de la capacidad real de la corporación para hacer frente a la estructura financiera. Tercero, a través del siguiente cuadro se recogen los datos relativos al ejercicio económico 2014, en el que se analizan los porcentajes comparativamente con los límites porcentuales a través de los cuales se analizan dichas magnitudes. Tienen ahí el cuadro de lo que es ahorro neto, de la liquidación de 2014, reendeudamiento a largo plazo, remanente de tesorería, gestión recaudatoria, esfuerzo fiscal. Y nada más, si tienen algo que decir, pues... Sí, ya vi al revés. Vale. Toma la palabra el Partido Socialista. Sí. Primero que nada quiero disculpar al compañero concejal de este grupo municipal, a José David, porque por cuestiones de horario pues no ha podido asistir a este pleno y quiero disculparlo primero que nada. Y luego con respecto a este expediente, pues resaltar que aunque los datos que se reflejan en el informe de auditoría de gestión concluyen de forma matizada que ha habido una mejoría respecto a los datos obtenidos en el año 2013, salvo el remanente de tesorería, en el mismo se desprenden datos que nos deben hacer reflexionar y pensar además de preocupar. Entre ellos, pues no queremos dejar pasar por alto una serie de consideraciones. Además que como grupo en la oposición este documento pues es un instrumento más del que disponemos para ejercer nuestra labor de control al grupo de gobierno. Queremos destacar lo siguiente, y es que el ayuntamiento no cumple con el ahorro neto, lleva varios años en esta situación, incumpliendo con este parámetro, y si bien es cierto que en este último año con respecto al anterior, hay un aumento de 2,3 puntos con respecto al año anterior, en el que estaba un 18,90% por debajo del mínimo exigido, y ahora, a pesar de las previsiones, se sitúa en 16,6 puntos porcentuales por debajo del nivel exigido.
Como consecuencia, hay que destacar que este ayuntamiento tiene que destinar el 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2015 a saneamiento, hecho que repercute de forma directa en las posibles futuras inversiones que pueda tener este ayuntamiento. Efectivamente, otro de los parámetros es el indicador de endeudamiento, con el que sí cumple a largo plazo, y también queremos destacar que aunque se alcanza y se cumple con el remanente de tesorería para gastos generales, que está en un 56,7%, nos preocupa que con respecto al año anterior, de 2012 a 2013, hubo un crecimiento, una evolución positiva, pasando del 30,5% al 97,5%, y sin embargo para este año 2014 con respecto al año anterior 2013 hay un decrecimiento de nada más y nada menos que 40,8 puntos porcentuales, situándose ese remanente en un 56,7%. Por lo tanto, esto va a suponer un decremento en la capacidad real de la corporación para hacer frente a una estructura financiera. Luego también queremos destacar con respecto a la presión fiscal, que son 382 euros por habitante, es una presión fiscal similar a la media de los municipios de carácter agrícola, en este caso rural, porque agrícola ya no podemos decir, pero bueno, que es lo que establece el fondo. Con población menor a 10.000 habitantes, que está en torno a la media a 392 euros, pero sin embargo, esto queremos destacar una vez más que no se traduce en buenos servicios para los ciudadanos de este municipio. Además, otro parámetro que nos hace insistir en eso es el gasto corriente, ya que si bien es cierto que ha disminuido con respecto al del año 2013, que era 995 euros por habitante, ahora se sitúa, ha disminuido en 112 euros menos por habitante, se sitúa en 883 euros, incluso está un poquito por debajo de la media de los municipios de características similares, pero si analizamos estos dos parámetros, llegamos a la conclusión de que no existe una correlación entre la presión fiscal o esfuerzo que hacen nuestros vecinos, el gasto por habitante y los servicios que reciben. Y voy a simplemente enunciar una serie de ejemplos para dejarlo claro. Son ejemplos que todos conocemos, son ejemplos sangrantes, como es el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, el estado de las carreteras de titularidad municipal, la incapacidad de prestar servicios de la policía local por la disminución de la plantilla, etcétera, etcétera. Queremos concluir destacando que, bueno, que a pesar de que hay un parámetro con el que no se cumple, con el resto sí, discrepando con la gestión, que no existe una correlación en los servicios con la presión fiscal que se ejerce a los ciudadanos y el gasto por habitante, queremos hacer hincapié en que se debe llevar un mayor y un mejor control del gasto, priorizando el gasto social y el desarrollo económico del municipio. Esto es una cuestión que tiene que ver con decisiones pura y exclusivamente políticas y son las que toma este grupo de gobierno, y por lo tanto, con respecto a la gestión de los recursos públicos, y por lo tanto entendemos y queremos hacer constancia y enfatizar que se debe priorizar en estos aspectos que hemos destacado para mejorar los servicios a nuestros vecinos y vecinas e impulsar pues la generación de empleo en nuestro municipio. Muchas gracias. Toma la palabra Grupo Mixto, CCN. Buenos días. Perdón, ¿sí se puede? Sebastián Martínez, Sebastián Martínez, se puede. Perdón. Buenos días a los que no he podido saludar. Hoy es un día interesante porque hoy precisamente es el día que conocemos los resultados de la Lotería de Navidad. Y claro, hoy aquí también es también interesante porque conocemos también los resultados del gasto que ha tenido de alguna manera en los ejercicios anteriores el ayuntamiento. Claro, haciendo una comparativa, parece que de los datos que están en la auditoría,
hay unas diferencias importantes en cuanto a los premiados, a las personas o los sectores sociales del municipio de Arico premiados en la gestión de los presupuestos públicos, que es el dinero de la sociedad, el dinero que debe estar destinado pues para cubrir las necesidades que tiene la población del municipio. Entonces hay gente que le ha tocado la lotería viendo las cuentas de esta auditoría, y hay gente que no le ha tocado absolutamente nada en el municipio. Nos damos por enterados de las cuentas, no va a haber votación porque, según nos habíamos informado antes con el secretario y sí, con intervención, solamente nos damos por enterados de las cuentas, pero sí que es una oportunidad, voy a ser breve y sin ánimo de polémica, pero sí hacer una reflexión de los datos y las cuentas que aparecen en esas cifras de las que nos informan a nosotros. Y por eso digo que la lotería ha tocado hoy, pero en estas cuentas parece que no ha sido de forma igual precisamente en el año 2014. No ha sido igual porque en los propios datos que aporta la auditoría elaborada por el Gobierno de Canarias sobre la gestión de los fondos públicos, pues aparece que aquellas cantidades de dinero que están destinadas a la inversión pública, pues solamente hay un grado de ejecución, si los datos no me fallan, en torno a un 50% de ejecución presupuestaria. Eso es lo que habla, la página 15 del informe habla de un 50% de ejecución presupuestaria. Entonces, que de lo presupuestado solamente se ha ejecutado la mitad en ese capítulo. También en el informe de la auditoría propone o recomienda al ayuntamiento que se destine una cantidad de dinero pues a lo que son la atención y el pago de los proveedores. No lo digo yo, lo dice el informe. El informe dice, se destine un dinero preferentemente a el pago de los proveedores que suministran al ayuntamiento. Eso lo dice el informe. También dice el informe de la auditoría que se debe destinar dinero preferentemente a emergencia social. Eso lo dice la página 15 del informe de la auditoría. Entonces nos damos cuenta, nos hemos enterado, pero le invito al equipo de gobierno, sabemos que la alcaldesa pues no estuvo en la anterior legislatura, entonces estos damos cuenta de las cuentas de la anterior legislatura, pero de esas cuentas que lo que dice el informe aparece esa información. Entonces llamar a reflexión para intentar en este ejercicio presupuestario, lo que queda este año, lo que queda el próximo año, pues de que tengamos en cuenta esos datos que aparecen en esa auditoría y no se vuelvan a producir esa toque de atención o ese informe que aparece en la auditoría. Y luego, frente a ese nivel de ejecución presupuestaria bajo en cuanto a lo que es la inversión pública, que es uno de los sectores que puede movilizar y generar, entre otras cosas, pues empleo en el municipio y desarrollo, luego aparece una cifra que los gastos de personal, que son unos gastos comprometidos, si hay una alta ejecución del presupuesto, razonablemente, nos parece que debe ser así porque es la nómina del personal. Pero claro, ahí en esa nómina de personal, en ese capítulo 1, también están los sueldos y las retribuciones de los altos cargos de este ayuntamiento, que han cobrado durante el 2014, yo sé que ahora ha habido una rebaja de sueldo, pero que han cobrado unas cuantías importantes de salarios y de retribuciones durante el año 2014. Un año que, mientras que un sector importante de la población vivía en crisis social, crisis económica, pues había unos sueldos importantes. Sueldos que en este año se han reducido, en este ejercicio presupuestario se han reducido, pero que nosotros, ya lo habíamos manifestado en el Pleno, habíamos dicho que son, desde nuestro punto de vista, son también sueldos y salarios excesivos para los altos cargos de este ayuntamiento, si lo comparamos con las retribuciones que tiene el personal, o los trabajadores, o las personas que están en la empresa privada o incluso en empresas del sector público o privatizado, como puede ser, por ejemplo, el personal de la empresa de recogida de residuos sólidos que tiene las retribuciones que tiene. Entonces nosotros nos damos enterados de este presupuesto, de esta auditoría, y aprovechamos de alguna manera, pues oye, como la parte política, no la parte técnica, de llamar, hacer una pequeña reflexión sobre decir de que tengamos en cuenta estos datos para que en los próximos ejercicios presupuestarios, pues intentar corregir en ese presupuesto que supuestamente se está trabajando y que debería de traerse en este año y que probablemente a las fechas que estamos no llegará, pues que en ese presupuesto del próximo año pues se tengan en cuenta todos estos consideraciones que de alguna manera se apuntan en este informe de auditoría. Muchas gracias. Muchas gracias. El concejal de Hacienda toma la palabra. Solo matizar, Sebastián, que lo que te viene a decir la auditoría es que en base a los ratios que se establecen, ese dinero que viene del fondo de financiación tiene que ser destinado, o recomienda, y si no que me corrija la interventora, para saneamiento, emergencias sociales e inversiones.
No dice nada al respecto a lo que tú te estás refiriendo. No, es una reflexión que yo hago, podemos entrar en una discusión, pero una reflexión que yo hago política, no es técnica. Una reflexión política en ese sentido. Bien. Pues nada, si me permites para aclarar una cosa, yo sí quiero preguntarle una cosa al concejal y si no que nos lo aclare Mati. Cuando hace la aportación Sebastián de la inversión, yo creo entender que ese desfase que él ve en la inversión es por los capítulos por las partidas que se han ido arrastrando, por ejemplo de cuestiones como Caleta María Luisa, que había ahí un remanente y se ha seguido arrastrando en los presupuestos, o como puede ser en ese momento también estaba el Centro Cultural Las Maretas, el Centro Cultural de la Jaca y esas partidas que se han seguido arrastrando y que si no recuerdo mal, me puedes corregir Andrés, ya sí que se han dado de baja en los últimos meses, ¿verdad? En una modificación que se trajo. Tendría que mirar los datos exactamente, pero del capítulo 6, sí, efectivamente, el año pasado hay un porcentaje elevado de ejecución, que es lo que se refería a él, ¿no? Que no está ejecutado. Hay incorporaciones, gastos afectados, como son, pues, por ejemplo, Caleta María Luisa, en una parte no es mucho, pero sí que hay otras que se han afectado a través del canon y que no se han utilizado, o también, entonces tienes que incorporarlo sí o sí, y eso aún habrá que destinarlo a, bueno, es una decisión política en todo caso, que lo tendrían que destinar a otro sitio, pero siguen al no, por ejemplo, hay un caso de cuando se vendió un solar en el ayuntamiento, no me acuerdo que eran debajo de Caleta María Luisa, ese dinero estaba afectado y se puso para viviendas o para alguna cosa, que era, ese dinero aún no se ha gastado, entonces está ahí ese crédito presupuestado sin ejecutar, porque no se ha hecho nada. Y como eso hay como 3 o 4 que son afectados, por lo tanto son obligatoriamente que se tienen que incorporar al ejercicio, y están ahí pendientes. Son cantidades grandes. Sí. También lo de no sé qué del centro de la Sí, Jaca, exactamente. Habían varias partidas que eran bastante altas, sí. Y el centro de Sí, eso habrá que decir que lo tendrán que destinar a otra cosa. en el próximo no sale. No, exactamente, el año pasado también había de las Maretas, que era bastante elevado, que ya se ha ejecutado durante todo este año. Pues nada, pues antes de levantar la sesión, quiero felicitar a Olivia por el resultado electoral, así como al resto de los grupos. Y nada, pues levantamos la sesión y muchas gracias.